Crea tu propia riqueza parte 1 de 2. Cuando escuchamos la palabra riqueza, la mayoría piensa inmediatamente en dinero. Imaginamos cuentas bancarias con muchos ceros. Casas enormes. Autos de lujo. Viajes. Una vida sin preocupaciones económicas. Pero ¿y si la riqueza fuera mucho más que eso? ¿Y si el verdadero patrimonio comenzara mucho antes de que aparezca el dinero? Esa es la pregunta que atraviesa todo el libro Crea tu propia riqueza. Porque Alejandro Cardona propone una idea muy diferente a la que solemos escuchar. No basta con ganar más dinero. Tampoco alcanza con ahorrar. La verdadera riqueza se construye desarrollando una forma distinta de pensar, de decidir y de actuar. Y esa construcción comienza mucho antes de realizar la primera inversión. Comienza en la mente. El autor explica que muchas personas pasan toda su vida intentando aumentar sus ingresos. Trabajan más horas. Buscan un mejor empleo. Consiguen un aumento de sueldo. Pero, curiosamente, su situación financiera apenas cambia. ¿Por qué sucede eso? Porque aumentar los ingresos no garantiza crear patrimonio. Si cada peso adicional que ganamos desaparece en nuevos gastos, nuestro nivel de vida cambia, pero nuestra libertad financiera sigue exactamente en el mismo lugar. Y esa diferencia es fundamental. El libro insiste en que debemos dejar de pensar únicamente en cuánto ganamos y comenzar a preguntarnos cuánto somos capaces de conservar, multiplicar y poner a trabajar para nosotros. Porque la riqueza no depende solamente del flujo de dinero que entra. Depende de lo que permanece creciendo con el paso del tiempo. Alejandro Cardona utiliza ejemplos cotidianos para mostrar cómo muchas personas caen sin darse cuenta en una carrera interminable. Compran un automóvil más caro cuando aumentan sus ingresos. Luego una vivienda más grande. Después más suscripciones. Más gastos. Más compromisos financieros. Y, aunque desde afuera parecen tener una vida más exitosa, internamente necesitan seguir trabajando cada vez más para sostener ese estilo de vida. Es lo que muchas veces se conoce como la carrera de la rata. Trabajar para pagar. Pagar para mantener. Y volver a trabajar. Salir de ese ciclo requiere algo más que dinero. Requiere educación financiera. Y aquí aparece una de las primeras grandes enseñanzas del libro. La educación financiera no consiste únicamente en aprender sobre inversiones. Consiste en comprender cómo funciona el dinero. Cómo se comporta. Cómo tomar mejores decisiones. Y, sobre todo, cómo evitar errores que pueden acompañarnos durante años. El autor recuerda que en la escuela aprendemos matemáticas, historia o geografía, pero muy pocas veces nos enseñan a administrar nuestros ingresos, planificar inversiones o construir patrimonio. Por eso muchas personas llegan a la vida adulta sin herramientas para gestionar correctamente su dinero. No porque les falte inteligencia, sino porque nadie les enseñó. Otra idea muy interesante es que el dinero amplifica nuestros hábitos. Si somos organizados, el dinero puede ayudarnos a crecer. Pero si somos impulsivos, tener más dinero muchas veces solo hace más grandes nuestros errores. Por eso Cardona insiste tanto en desarrollar primero buenos hábitos financieros. Registrar gastos. Planificar. Ahorrar con un propósito. Evitar deudas innecesarias. Porque esas pequeñas acciones terminan teniendo un enorme impacto con el paso de los años. Otro de los conceptos que atraviesa el libro es la diferencia entre consumir e invertir. Consumir es necesario. Todos necesitamos alimentarnos, vestirnos y disfrutar de ciertas comodidades. El problema aparece cuando todo el dinero termina destinado únicamente al consumo. Invertir significa destinar parte de nuestros recursos a activos capaces de generar nuevos ingresos en el futuro. Y esa diferencia cambia completamente el destino financiero de una persona. Porque mientras unos trabajan toda la vida únicamente para consumir, otros destinan parte de ese esfuerzo a construir fuentes de ingresos que seguirán funcionando incluso cuando ellos descansen. El autor también habla de algo que suele pasar desapercibido. Las pequeñas decisiones diarias. Muchas personas creen que la riqueza se construye mediante una gran oportunidad. Una inversión espectacular. Un golpe de suerte.
Pero la realidad suele ser mucho menos llamativa. La riqueza normalmente nace de cientos de decisiones pequeñas tomadas con inteligencia. Ahorrar un poco cada mes. Invertir de forma constante. Evitar compras impulsivas. Aprender una habilidad nueva. Leer un libro más. Todo parece insignificante por separado. Pero cuando esas decisiones se acumulan durante años, los resultados pueden ser extraordinarios. Otra enseñanza poderosa tiene que ver con la importancia de invertir en uno mismo. Antes incluso de hablar de acciones, bienes raíces o negocios, Cardona insiste en que el activo más rentable suele ser nuestro propio conocimiento. Cada habilidad que desarrollamos aumenta nuestra capacidad para generar valor. Y cuanto más valor aportamos, mayores suelen ser las oportunidades que aparecen. Por eso recomiendan nunca dejar de aprender. Leer. Capacitarse. Escuchar a personas con experiencia. Porque ninguna inversión ofrece un rendimiento tan difícil de perder como el conocimiento adquirido. A lo largo del libro también aparecen ejemplos de personas que comenzaron desde situaciones económicas muy modestas. Personas que no heredaron grandes fortunas. Que cometieron errores. Que tuvieron dificultades. Pero que poco a poco lograron transformar su realidad financiera gracias a la disciplina y al aprendizaje constante. Esas historias tienen algo en común. Ninguna cambió de un día para otro. Todas necesitaron tiempo. Paciencia. Y la capacidad de mantenerse firmes incluso cuando los resultados tardaban en aparecer. Otra reflexión muy interesante gira alrededor del miedo. Muchas personas no invierten porque temen perder dinero. Y ese miedo es completamente comprensible. Pero el autor plantea una idea diferente. El mayor riesgo no siempre consiste en invertir. A veces consiste en no hacer absolutamente nada. Porque mientras el dinero permanece inmóvil durante años, la inflación reduce lentamente su poder de compra. Es decir, no tomar decisiones también tiene consecuencias. Por supuesto, eso no significa invertir de cualquier manera. Significa aprender antes de actuar. Informarse. Comprender los riesgos. Y construir una estrategia coherente con nuestros objetivos. Cardona también invita al lector a definir qué significa realmente la riqueza para él. Porque no todas las personas buscan exactamente lo mismo. Algunos desean más tiempo con su familia. Otros quieren emprender. Otros sueñan con viajar. Otros simplemente buscan tranquilidad. Y esa reflexión resulta importante porque el dinero deja de ser el objetivo final para convertirse en una herramienta que nos acerca a la vida que queremos construir. Cuando entendemos eso, muchas decisiones financieras comienzan a tener mucho más sentido. Así al final de esta primera parte aparece una idea que resume gran parte del mensaje del libro. La riqueza no suele aparecer por accidente. Es el resultado de una serie de decisiones conscientes repetidas durante mucho tiempo. No depende únicamente de cuánto ganas. Depende de cómo piensas. Cómo administras. Cómo aprendes. Y cómo utilizas cada oportunidad para construir un futuro más sólido. Y justamente ahí continuaremos en la segunda parte. Porque todavía quedan algunas de las enseñanzas más valiosas del libro. Descubriremos cómo hacer crecer el patrimonio con una visión de largo plazo. ¿Por qué las emociones pueden convertirse en uno de los mayores enemigos de la libertad financiera y cómo pequeñas decisiones sostenidas en el tiempo pueden transformar por completo tu futuro económico?